Bienvenidos de nuevo a Voces Preventivas, una iniciativa de la Comunidad Movida de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un placer estar aquí de nuevo. Agradecemos a Debbie Linares por invitarnos nuevamente. En esta ocasión nos sumergimos en un aspecto crucial para el éxito de cualquier profesional de seguridad y salud. El arte de hablar en público. Efectivamente. No importa cuán brillante sea una idea o cuán crucial sea un mensaje de seguridad, si no podemos comunicarlo de manera efectiva, su impacto se pierde. Totalmente. Imagina que tienes que presentar un nuevo protocolo de seguridad a tus compañeros. Sí. O convencer a la junta directiva de la necesidad de una nueva inversión en seguridad. ¿De qué sirve tener la información si no puedes transmitirla de forma que inspire acción? Exacto. Y para ayudarnos a convertirnos en comunicadores más persuasivos, hemos analizado una serie de fuentes que ofrecen valiosas estrategias para hablar en público. Entiendo. Específicamente enfocadas a las necesidades de los profesionales de la seguridad y salud. Me parece fascinante que varias fuentes coinciden en un punto la importancia de captar la atención de la audiencia en los primeros segundos de la presentación. Sí. Es como si tuviéramos un tiempo límite para demostrar que lo que tenemos que decir vale la pena escuchar. Es cierto. Las primeras impresiones son cruciales y afortunadamente existen técnicas probadas que podemos utilizar para empezar con fuerza. ¿Cómo cuáles? Una de ellas que me parece especialmente efectiva para nuestro campo es comenzar con una estadística impactante. Por ejemplo, podríamos decir, ¿sabían que las caídas son la principal causa de lesiones mortales en la construcción? Es una manera contundente de captar la atención y de inmediato posicionar la relevancia del tema que vamos a abordar. Sin embargo, he escuchado que el uso excesivo de estadísticas puede hacer que una presentación se vuelva un poco impersonal. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre lo impactante y lo humano? Tienes razón, el equilibrio es clave. Ahí es donde entra en juego otra técnica poderosa, la anécdota personal. En lugar de solo datos fríos, podemos compartir una breve historia, algo que nos haya sucedido a nosotros o a un compañero de trabajo que ilustre la importancia de la seguridad. Me gusta esa idea. Una historia bien contada puede conectar con la audiencia a un nivel emocional y hacer que el mensaje de seguridad sea mucho más memorable. Hablando de historias, las fuentes también enfatizan el poder del storytelling en general. Parece que los hechos por sí solos no son suficientes. Necesitamos tejerlos en una narrativa que resuene con la audiencia. Totalmente. Y en el ámbito de la seguridad y salud podemos recurrir a diferentes tipos de historias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las historias corporativas que relatan éxitos en la implementación de protocolos de seguridad pueden ser muy inspiradoras. Claro, demostrar que las medidas de seguridad funcionan y generan resultados positivos puede ser muy motivador para la audiencia. ¿Y qué me dices de las historias personales? ¿Cómo podemos usarlas eficazmente en este contexto? Las historias personales son una herramienta poderosa para humanizar los procedimientos de seguridad. En lugar de simplemente enumerar reglas y regulaciones, podemos compartir nuestras propias experiencias, nuestros errores y aprendizajes para hacer que la información sea más relatable y cercana. Es como si dijéramos, miren, yo también he estado en su lugar, he cometido errores, he aprendido de ellos y quiero compartirles mi experiencia para que no tengan que pasar por lo mismo. Exactamente. Y por último, no podemos olvidar el valor de las historias históricas. A veces la mejor manera de enfatizar la importancia de la seguridad es recordar los accidentes del pasado, las tragedias que se podrían haber evitado si se hubieran seguido los protocolos. Es cierto. Aprender de los errores del pasado puede ser una forma muy efectiva de persuadir a la audiencia sobre la necesidad de tomar en serio la seguridad en el presente. Y ahora me gustaría explorar una idea que me llamó mucho la atención en las fuentes, el concepto de pensamiento visual. ¿De qué se trata esto? ¿Y cómo podemos aplicarlo a la comunicación en seguridad y salud? El pensamiento visual es una forma de organizar y procesar la información, utilizando imágenes y diagramas, incluso si no somos expertos en dibujo. La idea es que al visualizar la información podemos comprenderla mejor nosotros mismos y comunicarla de manera más efectiva a los demás. Suena interesante, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo podemos utilizar el pensamiento visual para, por ejemplo, explicar un procedimiento de seguridad complejo? Bueno, el primer paso es definir claramente nuestro objetivo. ¿Cuál es el mensaje clave que queremos que la audiencia recuerde? Una vez que tenemos claro el objetivo, podemos empezar a visualizar la información. ¿Te refieres a hacer dibujos o diagramas? Exactamente. Pero no se trata de crear obras de arte, sino de utilizar elementos visuales simples que nos ayuden a organizar las ideas y hacerlas más comprensibles. Entiendo. Por ejemplo, si estamos explicando un procedimiento de evacuación, podríamos dibujar un plano simple del edificio y marcar las rutas de escape. Precisamente. O si estamos hablando de los riesgos de trabajar en alturas, podríamos dibujar una figura humana y señalar los puntos vulnerables en caso de una caída. Y al visualizar la información de esta manera, la hacemos más accesible y fácil de recordar para la audiencia. Exactamente. Y en este punto es importante recordar el principio de menos es más.
Debemos evitar saturar nuestras presentaciones con demasiada información visual. Claro, no queremos abrumar a la audiencia. Cada elemento visual debe tener un propósito claro y estar diseñado para reforzar el mensaje principal. Correcto. Y hablando de simplificar la información, las fuentes también advierten sobre el uso excesivo de jerga técnica. Debemos recordar que no todos tienen el mismo nivel de conocimiento que nosotros. Es cierto, a veces sin darnos cuenta, utilizamos términos o siglas que son comunes en nuestro campo, pero que pueden resultar confusos para la audiencia. Exacto. Debemos adaptar nuestro lenguaje al nivel de comprensión de la audiencia. Si estamos hablando con un grupo de trabajadores que no están familiarizados con la terminología técnica, debemos utilizar un lenguaje más sencillo y directo. Y si estamos hablando con un grupo de expertos, podemos utilizar un lenguaje más especializado, pero siempre asegurándonos de que todos comprenden lo que estamos diciendo. Precisamente, la clave está en encontrar el equilibrio entre la precisión técnica y la claridad de la comunicación. Totalmente. Y ahora me gustaría abordar un tema que a muchos nos genera ansiedad, el miedo escénico. ¿Qué consejos nos dan las fuentes para controlar los nervios antes y durante una presentación? Bueno, el consejo más común y probablemente el más efectivo es practicar, practicar y practicar. Cuanto más familiarizados estemos con nuestro material, más seguros nos sentiremos al presentarlo. Tiene sentido. La práctica nos ayuda a ganar confianza y a reducir la ansiedad. ¿Y qué me dices de las técnicas de visualización? Pueden ser útiles para combatir el miedo escénico. Por supuesto, visualizarnos a nosotros mismos dando una presentación exitosa puede ser una herramienta muy poderosa para aumentar la confianza y reducir el estrés. Es como crear una película mental en la que todo sale a la perfección. Exacto. Y si a pesar de la práctica y la visualización todavía sentimos nervios antes de la presentación, podemos recurrir a técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación. Excelentes consejos. Y si todo lo demás falla, siempre podemos recurrir a una pose de poder en el baño antes de salir al escenario. Es broma. Pero hablando en serio, la confianza es clave para una buena presentación. Y una vez que hemos controlado los nervios, ¿cómo podemos estructurar nuestra presentación para que sea clara, concisa y persuasiva? Una de las estructuras más efectivas y que se menciona en varias fuentes es el patrón problema-solución-acción. ¿En qué consiste este patrón? Es muy sencillo. Primero definimos claramente el problema que estamos abordando. ¿Qué riesgo o peligro para la seguridad estamos analizando? Luego presentamos nuestra solución. ¿Qué medidas o protocolos proponemos para mitigar el riesgo? Y finalmente cerramos con una llamada a la acción. ¿Qué pasos específicos debe tomar la audiencia para implementar la solución? Es una estructura lógica y fácil de seguir que nos permite guiar a la audiencia a través de nuestro mensaje de seguridad. Exactamente. Al utilizar este patrón podemos asegurarnos de que nuestra presentación sea clara, concisa y sobre todo persuasiva. Y hablando de persuasión, no podemos olvidar la importancia de los apoyos visuales. Las fuentes dedican bastante espacio a este tema, enfatizando la necesidad de utilizar imágenes impactantes y de diseñar diapositivas efectivas. Así es. Unas buenas imágenes pueden hacer que nuestra presentación sea mucho más atractiva y memorable. Y al diseñar nuestras diapositivas debemos tener en cuenta algunos principios clave como la simplicidad, la visibilidad y la elección del color. Me interesa profundizar en esos principios. ¿Qué nos recomiendan las fuentes para lograr una mayor simplicidad en nuestras diapositivas? Bueno, la regla básica es evitar la sobrecarga de información. Cada diapositiva debe tener un mensaje claro y conciso y no debemos saturarla con demasiado texto o imágenes. Entiendo. Se trata de priorizar la información y de presentarla de forma que sea fácil de digerir para la audiencia. Exactamente. Y en cuanto a la visibilidad, debemos asegurarnos de que el texto y las imágenes sean lo suficientemente grandes como para que la audiencia pueda verlos claramente desde la parte de atrás de la sala. Tiene sentido. No queremos que la gente tenga que esforzarse para leer nuestras diapositivas. Y en cuanto a la elección del color, ¿qué consejos nos dan las fuentes? El color puede ser una herramienta poderosa para captar la atención y transmitir emociones, pero debemos utilizarlo con cuidado. Es importante elegir colores que sean agradables a la vista y que contrasten bien entre sí. Entiendo. Un buen uso del color puede hacer que nuestras diapositivas sean más atractivas y profesionales. Precisamente. Y también es importante utilizar imágenes de alta calidad. Una buena fotografía puede transmitir una emoción o una idea de forma mucho más efectiva que cualquier cantidad de texto. Tienes razón. Las imágenes pueden ser increíblemente poderosas. Sin duda. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión en el mundo de la oratoria. Hemos aprendido sobre la importancia de una buena apertura, el poder del storytelling, los beneficios del pensamiento visual, cómo controlar los nervios, la estructura de una presentación persuasiva y la importancia de los apoyos visuales. Pero aún nos queda mucho por explorar. En la próxima parte, profundizaremos en temas como la gestión del tiempo, la adaptación a la audiencia, la autenticidad y, por supuesto, la importancia de la práctica constante. Así es.
Todavía tenemos mucho que compartir sobre el arte de hablar en público específicamente aplicado al campo de la seguridad y salud en el trabajo. Los esperamos en la próxima parte de Voces Preventivas. Retomando nuestra inmersión en el mundo de la oratoria, me gustaría destacar un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial para una presentación efectiva. La gestión del tiempo. Completamente. ¿Quién no ha estado en una presentación que parece no tener fin? A veces, por más interesante que sea el tema, si el orador se extiende demasiado a la audiencia, comienza a desconectarse. Exacto. Y en el ámbito de la seguridad y salud, donde a menudo tenemos que transmitir información técnica o compleja, es aún más importante ser concisos y respetar el tiempo de la audiencia. Las fuentes que hemos consultado ofrecen algunas estrategias muy útiles para la gestión del tiempo en escena. Sí. ¿Cuáles te parecen más relevantes para los profesionales de seguridad y salud? Una de las más básicas, pero no por ello menos importante, es la planificación. Debemos ser conscientes del tiempo que tenemos disponible y estructurar nuestra presentación en consecuencia. Es como construir una casa. Si no tenemos un plano bien definido, corremos el riesgo de que la construcción se descontrole y termine siendo un desastre. Me gusta esa analogía. Y así como un buen plano divide la casa en habitaciones, podemos dividir nuestra presentación en secciones, asignando un tiempo límite a cada una. Esto nos ayuda a mantenernos enfocados y asegurarnos de que cubrimos todos los puntos importantes sin excedernos en el tiempo total. Y si durante la presentación nos damos cuenta de que nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué podemos hacer? Simplemente aceleramos el ritmo y hablamos más rápido. No necesariamente acelerar el ritmo puede hacer que la presentación se sienta apresurada y confusa. Una mejor estrategia es identificar las partes menos esenciales de la presentación. Ya veo. Y omitirlas si es necesario. Es decir, priorizar la información clave y sacrificar algunos detalles si el tiempo apremia. Mejor dejar a la audiencia con ganas de más que abrumarla con información excesiva. Exacto. Y si realmente nos vemos en un aprieto de tiempo, siempre podemos ofrecer a la audiencia la posibilidad de hacer preguntas al final de la presentación en lugar de interrumpir el flujo constantemente. Es una buena solución para mantener el control del tiempo y al mismo tiempo dar espacio a la participación de la audiencia. Y ahora me gustaría abordar un tema que me ha intrigado, la regla del 6 para el diseño de diapositivas. ¿Puedes explicarnos de qué se trata esta regla? Claro, la regla del 6 es una guía para crear diapositivas claras y concisas, fáciles de leer y de entender. Establece que no debemos incluir más de 6 líneas de texto por diapositiva y que cada línea no debe tener más de 6 palabras. Suena bastante restrictivo. ¿Es realmente necesario ser tan estrictos con la cantidad de palabras? Bueno, no es una regla absoluta, pero es una buena referencia para evitar la sobrecarga de información en nuestras diapositivas. Debemos recordar que las diapositivas son un complemento visual de nuestra presentación, no el texto completo de la misma. Es decir, las diapositivas deben servir para reforzar nuestro mensaje, no para repetirlo palabra por palabra. Exactamente. Si saturamos las diapositivas con demasiado texto, la audiencia se distraerá leyendo en lugar de escucharnos. Y además de la cantidad de texto, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta al diseñar nuestras diapositivas? Las fuentes que hemos consultado mencionan la visibilidad, la tipografía y el uso del color. Así es. La visibilidad se refiere a que el texto y las imágenes deben ser lo suficientemente grandes como para que la audiencia pueda verlos con claridad desde cualquier punto de la sala. Claro, no queremos que la gente tenga que forzar la vista para leer nuestras diapositivas. Exacto. Y para una buena visibilidad es importante elegir una tipografía adecuada. Debemos optar por fuentes claras legibles y que se ajusten al tono de nuestra presentación. Entiendo, una fuente demasiado informal puede restarle seriedad a una presentación sobre un tema importante como la seguridad. Correcto. Y por último, el color puede ser una herramienta poderosa para crear impacto visual, pero también puede ser un arma de doble filo si no se utiliza con cuidado. ¿En qué sentido? Un buen uso del color puede ayudarnos a captar la atención de la audiencia, a destacar información importante y a crear un ambiente visualmente atractivo. Pero si utilizamos demasiados colores o colores que no combinan bien entre sí, el resultado puede ser caótico y distractor. Es como en la moda. Un exceso de colores o estampados puede resultar abrumador y poco elegante. Exactamente. Para utilizar el color de forma efectiva en nuestras diapositivas es importante tener en cuenta principios básicos de diseño, como el contraste, la armonía y la saturación. Me interesa profundizar en esos principios. ¿Puedes explicarnos cómo aplicarlos en el diseño de diapositivas para presentaciones sobre seguridad y salud? Por supuesto. El contraste se refiere a la diferencia de luminosidad o color entre dos elementos visuales. Un alto contraste, como el texto negro sobre un fondo blanco, facilita la lectura.
Un bajo contraste como el texto gris claro sobre un fondo blanco dificulta la lectura. Entonces, para asegurar una buena legibilidad, debemos buscar un alto contraste entre el texto y el fondo. Exactamente. La armonía, por otro lado, se refiere a la combinación de colores que crean una sensación de equilibrio y unidad visual. Podemos lograr armonía utilizando colores que estén cerca uno del otro en el círculo cromático como azules y verdes o rojos y naranjas. Es como crear una paleta de colores que funcione bien en conjunto sin que ningún color desentone o domine demasiado. Precisamente. Y por último, la saturación se refiere a la intensidad o pureza de un color. Un color altamente saturado es brillante y vibrante, mientras que un color poco saturado es más apagado y sutil. Entiendo. Entonces, ¿es mejor utilizar colores altamente saturados o poco saturados en nuestras diapositivas? Depende del efecto que queramos lograr. Los colores altamente saturados pueden ser muy llamativos, pero también pueden ser abrumadores si se utilizan en exceso. Una buena regla general es utilizar colores altamente saturados para los elementos que queremos destacar como el título o las imágenes principales y colores menos saturados para el fondo y el texto. Excelentes consejos. Sin embargo, a veces me preocupa que al centrarme tanto en el diseño de las diapositivas, pierda de vista lo más importante del contenido de mi presentación. Es una preocupación válida. El diseño de diapositivas es importante, pero no debe eclipsar el contenido. Las diapositivas deben servir para complementar y reforzar nuestro mensaje, no para sustituirlo. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre forma y contenido? ¿Cómo asegurarnos de que nuestras diapositivas sean atractivas visualmente, pero sin perder de vista el mensaje central? La clave está en la planificación y en la claridad de nuestro objetivo. Antes de siquiera abrir el programa de diseño de diapositivas, debemos tener claro qué queremos comunicar y cómo vamos a estructurar la información. Es decir, primero debemos definir el mensaje y luego pensar en cómo las diapositivas pueden ayudarnos a transmitirlo de forma más efectiva. Exactamente. Las diapositivas deben ser una herramienta para apoyar nuestra presentación, no un fin en sí mismas. Y hablando de herramientas, las fuentes que hemos consultado también destacan la importancia de proyectar pasión y confianza al hablar en público. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? La pasión y la confianza son cualidades que pueden marcar la diferencia entre una presentación memorable y una que se olvida rápidamente. La pasión nace del conocimiento y del entusiasmo por el tema que estamos presentando. Si realmente creemos en lo que estamos diciendo, esa pasión se transmitirá a la audiencia. Es decir, si no estamos convencidos nosotros mismos de la importancia de la seguridad, difícilmente podremos convencer a los demás. Exactamente. Y la confianza se construye a través de la preparación y la práctica. Cuanto más familiarizados estemos con nuestro material y con el entorno en el que vamos a hablar, más seguros nos sentiremos. La práctica es el maestro, como dicen. ¿Y qué otras técnicas podemos utilizar para proyectar confianza durante la presentación? Hay varios aspectos a tener en cuenta: el contacto visual, el lenguaje corporal y la voz. El contacto visual nos ayuda a conectar con la audiencia y a transmitir seguridad. Debemos mirar a los ojos a las personas sin fijar la mirada en un solo punto. Es cierto. A veces cuando estamos nerviosos tendemos a evitar el contacto visual, pero eso puede dar la impresión de que no estamos seguros de nosotros mismos o de lo que estamos diciendo. Exactamente. En cuanto al lenguaje corporal, una postura erguida, los hombros relajados y una expresión facial amigable transmiten confianza y seguridad. Se trata de transmitir un papel de seguridad a través de nuestro cuerpo, no solo con nuestras palabras. Precisamente. Y por último, la voz juega un papel fundamental. Una voz clara, fuerte y bien modulada puede hacer que nuestra presentación sea mucho más impactante. Debemos evitar hablar demasiado rápido o demasiado bajo y debemos modular el tono de voz para enfatizar las ideas clave. Es decir, utilizar la voz como un instrumento musical para crear ritmo y emoción en nuestra presentación. Exactamente. La voz es una herramienta poderosa que podemos utilizar para captar la atención de la audiencia y transmitir nuestro mensaje con mayor efectividad. Bueno, creo que en esta segunda parte de nuestra inmersión hemos abordado temas cruciales para cualquier persona que quiera mejorar sus habilidades de comunicación, especialmente en el ámbito de la seguridad y salud. Hemos hablado de la gestión del tiempo, del diseño de diapositivas, de la importancia de proyectar pasión y confianza y de cómo utilizar la voz y el lenguaje corporal de forma efectiva. Pero aún nos queda un último tramo por recorrer. En la próxima y última parte de Voces Preventivas profundizaremos en la importancia de la autenticidad de la adaptación a la audiencia y por supuesto de la práctica constante. Los esperamos en la próxima y última entrega de esta fascinante inmersión en el mundo de la oratoria. En esta última parte de nuestra inmersión quiero destacar algo que me parece fundamental. ¿A qué sería? La importancia de conectar con la audiencia de manera genuina y auténtica. Ah, sí, eso de la autenticidad. No se trata solo de transmitir información, sino de hacerlo de una manera que resuene con las personas, que las inspire a tomar en serio la seguridad y a actuar en consecuencia. Visualmente. ¿Y cómo lo logramos?
Esa conexión. Para lograr esa conexión debemos ser auténticos. Hablar desde el corazón y mostrar nuestro compromiso con la seguridad. Claro. La audiencia puede detectar fácilmente la falsedad o la falta de convicción. Y es como cuando un niño te pregunta por qué es importante lavarse las manos antes de comer. Sí. Si le das una respuesta técnica y aburrida, probablemente no le prestará mucha atención. Pero si le cuentas una historia divertida sobre los gérmenes traviesos que se esconden en las manos sucias, seguro que captará su atención. Me encanta esa analogía. La clave está en encontrar la manera de hacer que el mensaje de seguridad sea relevante y atractivo para nuestra audiencia. Y para eso es fundamental conocer a nuestro público. Las fuentes que hemos consultado enfatizan la importancia de adaptar nuestro mensaje a las características específicas de la audiencia. No es lo mismo hablarle a un grupo de trabajadores de campo que a un grupo de directivos. Totalmente. Debemos tener en cuenta el nivel de conocimiento, los intereses y las necesidades de nuestra audiencia. Claro. Si estamos hablando con un grupo de trabajadores que no están familiarizados con la terminología técnica, debemos usar un lenguaje más sencillo y directo, con ejemplos y analogías que puedan comprender fácilmente. Y si estamos hablando con un grupo de expertos, podemos usar un lenguaje más especializado, pero siempre asegurándonos de que todos comprenden lo que estamos diciendo. Precisamente. Y además del contenido, también debemos adaptar el tono y el estilo de nuestra presentación. Con algunos grupos, un tono formal y serio puede ser más efectivo, mientras que con otros, un tono más relajado e incluso con toques de humor puede ser más apropiado. Es como elegir la ropa adecuada para la ocasión. No usaríamos un traje de gala para ir a la playa ni un bañador para ir a una boda. Exacto. Debemos adaptar nuestra comunicación al contexto y a la audiencia. Y hablando de adaptación, las fuentes también mencionan la importancia de ser flexibles durante la presentación. ¿Te refieres a estar preparados para improvisar si algo no sale según lo planeado? En parte sí. Pero también se trata de estar atentos a la reacción de la audiencia y ajustar nuestro discurso en consecuencia. Entiendo. Si vemos que la gente se está aburriendo o no está comprendiendo lo que estamos diciendo, debemos estar dispuestos a cambiar de enfoque, a usar ejemplos diferentes o a responder preguntas para aclarar dudas. Es como navegar un barco. Sí. Debemos estar atentos a las condiciones del mar y ajustar el rumbo si es necesario para llegar a nuestro destino. Qué excelente analogía. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son claves para una comunicación efectiva. Y ahora, para cerrar esta inmersión en el mundo de la oratoria, me gustaría volver a un punto que hemos mencionado varias veces a lo largo de nuestra conversación. La importancia de la práctica. No importa cuánto hayamos aprendido sobre técnicas de oratoria, si no las ponemos en práctica, de poco nos servirán. Exactamente. Como con cualquier habilidad, la clave para dominar la oratoria es la práctica constante. Las fuentes que hemos consultado sugieren diversas formas de practicar. Una de ellas es ensayar la presentación completa frente a un espejo o frente a un pequeño grupo de amigos o familiares. Eso nos permite familiarizarnos con el material, pulir nuestra entrega y ganar confianza. También podemos grabarnos en vídeo para analizar nuestra postura, nuestros gestos y nuestra voz. Correcto. Y otra forma de practicar es participar en grupos de oratoria o tomar clases de hablar en público. Es una excelente opción para recibir retroalimentación de otros y mejorar nuestras habilidades en un entorno seguro y de apoyo. Y no olvidemos que cada presentación es una oportunidad para aprender y mejorar. Debemos analizar qué funcionó bien, qué podemos mejorar y cómo podemos seguir desarrollando nuestras habilidades de comunicación. Totalmente de acuerdo. La oratoria es un viaje de aprendizaje continuo. Y con cada presentación nos acercamos un poco más a nuestro objetivo de convertirnos en comunicadores más efectivos en el ámbito de la seguridad y salud. Y para concluir esta inmersión en voces preventivas, me gustaría recordar a nuestros oyentes que la oratoria es una herramienta poderosa que puede abrirnos muchas puertas en el ámbito profesional y personal. Sin duda. Una buena comunicación puede ayudarnos a construir relaciones más sólidas, a influir en las decisiones de los demás y a alcanzar nuestros objetivos. En el campo de la seguridad y salud, la comunicación efectiva puede ser la diferencia entre un ambiente de trabajo seguro y uno donde los riesgos están siempre presentes. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer explorar el mundo de la oratoria contigo. El placer ha sido mío. Y a todos los que nos escuchan los invito a seguir explorando, a seguir practicando y a seguir desarrollando sus habilidades de comunicación. Recuerden que cada uno de nosotros tiene una voz poderosa, una voz que puede hacer la diferencia en la construcción de un mundo más seguro y saludable para todos. Hasta la próxima.